Allí está. Es ella. Joder, qué miedo. En su Tinder no he encontrado que diga que es feminista. Pero puede estar mintiendo. Las feministas saben mentir muy bien. A lo mejor debería volver a casa. Ligar cada vez es más complicado. Me puede poner una denuncia solo porque no le gustó que le dijera que es guapa. Mejor me voy. No, espera. No podemos dejar que nos hagan creer que todas las mujeres están locas. Hay mujeres buenas, a lo mejor en España son difíciles de encontrar, pero existen. No hay que perder la esperanza. Claro, a lo mejor es extranjera. A ver. Mierda, es de Argentina. Joder, allí el virus del feminismo pegó muy fuerte. Me la estoy jugando. Bueno, el hombre ha estado en todo tipo de guerras y hemos conseguido sobrevivir. Bueno, en realidad han muerto miles de hombres para defender a las mujeres que se quedaban en casa y nos llamaban cobardes si no íbamos. ¿Por qué los hombres siempre nos gusta sacrificarnos por las mujeres? ¿Somos masoquistas? Y ahora aceptamos que una mujer solo con su palabra y ninguna prueba pueda meternos en la cárcel. ¿Y si ella hace eso conmigo? No, no voy a dejar que el feminismo y sus leyes injustas no me dejen amar a una mujer sin miedo. Solo tengo que protegerme y podré amar con libertad. Voy a activar la cámara del reloj, pongo a grabar el móvil y activo la cámara de las gafas. Sí, ahora me siento seguro. No, espera, el contrato de consentimiento. Lo tengo. Con esto, si hace una denuncia falsa, estoy protegido. Vamos allá. Hola, guapa. ¿Guapa? Ay, tenías que ser machista. ¡Policía, socorro! ¡Me está acosando, policía! ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el corto? ¿Creéis que hay algún amigo vuestro que le podría ser útil estos consejos? Pues compartirle el vídeo, enviarle el vídeo. Y sobre todo, si os ha gustado, por favor, suscribiros, que esto cuesta trabajo, y si os suscribís, pues es una cosa que yo agradezco mucho y me ayudáis además a poder seguir creando vídeos y proyectos, etc. Es verdad que algunos dirán que, este corto es exagerado, se ha pasado. Joan Planas es un exagerado. ¿Seguro? Muy bien, vamos a revisar si soy un exagerado, porque os voy a demostrar que no soy un exagerado. En realidad, me he quedado corto. Atención, mensaje que me envían en Instagram, un chico que está conociendo a una chica. Estoy conociendo a una chica y estoy acojonado. Grabo todo en audios de todas las citas y los tengo todos guardados por si acaso. Ojalá que no tenga que usarlos para defenderme. Tengo casi 250 horas de audios nombrados por fechas y dónde fuimos por si acaso. Pero es que no es el único. Otro me dice: ¡qué fuerte! Pensaba que era el único que hacía eso. Y no fue el único mensaje que me enviaron diciendo que no eran el único que lo hacía. ¿Huelo a miedo? ¿A miedo de los hombres a estar con mujeres? ¿Lo huelo? ¿Soy el único que lo huele? Atención a lo que dice un padre en Twitter. Mi hijo tiene 20 años, en su grupo son 10 amigos, no hay chicas, ninguno tiene novia, todos son heteros. Le pregunté por qué no había chicas en su grupo ni tenían novias. Respuesta: imposible, son todas feminazis. Me dio pena por esa generación de jóvenes enfrentados. Bueno, la cosa no termina aquí. ¿Por qué deben tener miedo a las mujeres? Muy fácil, estamos hablando de gente muy joven, a adultos, O sea, esto es transversal, como dirían las feministas. Atención, hablando con una mujer sobre las denuncias falsas, me comenta lo siguiente: es que parece todo tan surrealista, yo es que ya no tengo palabras. Yo tenía 2 amigas y que les hicieron algo parecido a sus exparejas. Evidentemente, ya no son mis amigas, lo peor es que entre ellas se dan la razón y piensan que está bien, lo hacen por joder a la otra persona, dejándolos marcados de por vida como maltratadores, solo por cobrar 400 euros de mierda. Mirad, en el mundo es normal que haya hombres locos y mujeres locas, pero lo bueno es que cuando hay un hombre loco, la ley no lo apoya. En estos momentos en España, la ley sí que está apoyando a la mujer loca, que permite que se hagan estas cosas. La chica sigue diciéndome: lo peor es que después decían, es que no me llega 400 euros para salir de fiesta. Mujeres que habían denunciado falsamente se están quejando de esto, Que, dice ella: quería testificar en contra, tengo pruebas en WhatsApp, pero no me han dejado. Flipante. En fin, ¿creéis que mi corto era exagerado? Yo creo que no. Creo que me he quedado corto y de largo, La realidad es mucho más grave
de lo que os podéis imaginar. Y por eso estamos haciendo una iniciativa que se llama Silencio por la Igualdad, que ya muchos conocéis y que ya somos más de 2.600 personas y que os animo a ir a participar porque no hacemos nada solo criticando desde la pantalla. Está claro que tenemos que salir fuera, como han hecho las feministas desde hace años. Por eso están como están. Han conseguido implantar el miedo, la cultura del miedo del hombre a la mujer. Sí, la mujer tiene ahora unos privilegios, pero además está cargando lo que es la convivencia entre hombres y mujeres. Felicidades, felicidades. En fin, si queréis formar parte de este movimiento, de esta iniciativa que queremos cambiar la perspectiva de género, que es lo que está jodiendo toda la convivencia, el hecho de que la mujer siempre tiene la razón, la mujer es la buena y el hombre siempre es el malo. Esto es la perspectiva de género y para esto hemos hecho esta iniciativa, para que desaparezca la perspectiva de género. En fin, no me enrollo más, ya conocéis el proyecto, aquí tenéis un vídeo donde lo explico detalladamente para que os podáis unir. Y antes de terminar, dejadme que haga algo. Dar las gracias, muchísimas gracias, no solo a los privilegiados como hago siempre, sino hoy especialmente a Sensei y Silvara, ellos dos, principalmente, sobre todo Sensei, quienes han estado horas y horas sin dormir junto a mí, creando lo que es todo el movimiento, toda la iniciativa, la aplicación Discord, cómo hemos hecho todo por dentro para que la gente se pueda comunicar. Hemos estado muchas horas dedicándola. No sé si se me ve en la cara, pero llevamos 3 semanas que dormimos muy poco. Estamos a tope, pero estamos encantados de estar haciendo esto y que esté creciendo y que lo estéis recibiendo tan bien. Sensei, Silvara, organizadores, todos los organizadores que os estáis apuntando de todas las ciudades, que habéis decidido apoyar esta iniciativa, estáis pidiendo estáis haciendo las notificaciones para poder ir a las concentraciones, estáis animando a la gente, mil gracias a los moderadores y a todos los que os estáis apuntando y vais a ir a cada el día 15 de cada mes a las concentraciones para erradicar la perspectiva de género. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Es muy grande lo que estáis haciendo. Y muchas gracias, como no, a los privilegiados que estáis aquí desde hace meses, que me estáis ayudando a que yo pueda seguir haciendo vídeos y proyectos sin que me afecte la censura que últimamente está por todas partes. Algo me dice que este 2020, con el gobierno que se viene, se va a incrementar. Así que muchísimas gracias, privilegiados. Y muchas gracias a los que me apoyáis también por PayPal, compartís los vídeos y os suscribís. Nos vemos en el siguiente vídeo. A disfrutar de la vida. Cuidado, cuidado al salir a ligar. Sobre todo, cuidado. ¡Chao! Veo gente suscribiéndose a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente, sobre todo gente comentando, dándole a me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos.